Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86 de esta su ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco. Como cada jueves estamos aquí para hablar temas pastorales y estos temas pastorales de este mes de enero se han convertido en todo un toque de queda con los temas que hemos estado tratando. Hemos estado hablando del Espíritu Santo de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, y todos nuestros espacios de Mundo Cristiano han sido dedicados durante todo el mes de enero a hablar de este maravilloso tema que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. El día de hoy yo voy a seguir hablando de el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero antes vamos a darle algunas informaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Tenemos nuestra escuela bíblica los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 11, y se están dando estas escuelas bíblicas para chuparse los dedos. Esto está, que todos los hermanos están integrando muy bien y hay unos debates que gloria al Señor por ellos. Así que invitamos a los amigos que quieran acompañarnos y otros hermanos que quieran acompañarnos. Estamos estudiando el libro de Amós durante este trimestre. Nuestras puertas están abiertas desde las 8 de la mañana, pues te puede llegar, y comenzamos a las 9:10 de la mañana nuestra escuela bíblica hasta las 11. A las 11 comenzamos nuestro servicio de acción de gracias, como cada domingo, y a los martes tenemos verdades bíblicas por el pastor, y los jueves servicios de alabanza y adoración a Dios. También los jóvenes tienen su servicio los sábados a las 5:30 de la tarde. Bien, ya hemos salido de la virtualidad, ya las iglesias están dando sus servicios, claro, preservando la distancia, el distanciamiento social, y usando las mascarillas y usando los protocolos de sanidad al entrar a los templos. Y nos hemos dado cuenta que los contagiados no son en las iglesias, porque la gente va a sus actividades normales, y entonces nuestro consejo es: no dejen de congregarse, congréguense, hermanos, porque eso trae paz y tranquilidad los unos con los otros. Y ya que nos han quitado el estar abrazándonos y tratándonos como somos los cristianos, entonces no dejemos de congregarnos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio, y para eso nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, donde habla de la obra del Espíritu Santo. Y esto de la obra del Espíritu Santo lo que nos indica es a qué vino el Espíritu Santo, por qué está aquí, cuál es su labor, cuál es su trabajo. Y entonces nos vamos al versículo 4, y le voy a pedir que usted, donde quiera que esté en su casa, sea que nos esté observando por YouTube o sea que esté en la radio, se detenga un momentito, tome lápiz y papel para que vayamos juntos y hagamos un estudio exegético a estos versos. Juan 16:4 dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo he dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero os digo la verdad. Y aquí comienza Jesús a detallar cuál es la verdad que Él quiere manifestar. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Me gusta cómo lo declara la versión del lenguaje sencillo, que dice: en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu que ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré.
Ya Jesús no está con nosotros como persona, pero tenemos la persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que no solo está entre nosotros, sino que habita en nosotros y que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, es como si Jesús estuviera de manera particular y personal con cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiese quedado entre nosotros, no tendríamos acceso a Él, porque Él iba a estar limitado por el físico. Pero el Espíritu Santo no tiene limitaciones, porque Él es todopoderoso como Dios y es omnipresente, está en todo lugar. Eso quiere decir que ahora mismo, cuando yo estoy hablando del Espíritu Santo, hay otras personas alrededor del mundo que están recibiendo la presencia, la guianza del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y ese es Dios en espíritu, trayéndonos a nosotros las palabras de Cristo. Sigue diciendo, versículo 8, estoy en Juan 16, y cuando Él venga, cuando el Espíritu de verdad, el Paráclito, como se dice en el versículo 7, cuando venga el Paráclito, el que está al lado de, el que está soportando, cuando venga, Él convencerá al mundo de tres cosas. Primero dice, de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Y me voy a detener a explicar eso. ¿Qué significa convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Lo voy a explicar ahora. Primero, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y ahí Jesús cierra la cita en cuanto a convencer al mundo de pecado. Los comentaristas Jamieson, Fawcett y Brown, sobre este punto, sobre este versículo 9, sobre todo, dicen lo siguiente, permítanme leérselo. Él dice, cuando Él viniere, y esto se refiere, este es uno de los pasajes más respetados del pensamiento entre los profundos discursos de Cristo. Con pocas palabras o con pocas pinceladas, describe todas las partes del ministerio del Espíritu Santo en el mundo, su operación con referencia a los individuos, como también con la masa popular, los creyentes e incrédulos también. Dice, Él redarguirá, estoy leyendo a Fawcett Brown, la palabra redarguir es muy débil, pues el Espíritu hará más que presentar acusación contra el mundo. Redarguir quiere decir presentar pruebas. Cuando tú redarguyes es cuando tú haces una declaración presentando pruebas, ¿ok? Entonces aquí dice, solamente tenerla como redarguir suena un poquito muy débil, porque lo que hace el Espíritu Santo, más que eso, es una acusación contra el mundo. Más que presentar pruebas, está acusando al mundo. Entonces Fawcett Brown sigue diciendo, convencerá, y convencer aquí quiere decir comprobará la culpabilidad. Comprobará la culpabilidad. Es la idea, lo que tiene que efectuar en todos, en algunos para que se arrepientan y crean y en otros para su condenación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu llega a la vida del individuo y aquí, como señala Fawcett Brown en este comentario, el comentario Fawcett Brown, dice, viene o a convencer al mundo o a señalarle su culpabilidad. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos damos por enterados, el Espíritu Santo abre nuestros ojos, nos revela, porque ahí Arturo y Carlos hablaban acerca de la revelación, cuando el Espíritu Santo llega y nos revela nuestra posición y nos revela la figura de Cristo como mediador. ¿Qué quiere decir esto, pastor? El Espíritu Santo llega a nuestra vida y abre nuestros ojos y corre el velo para que nosotros, como mirar a un espejo, veamos nuestra realidad, veamos nuestra suciedad, veamos nuestro pecado en nosotros mismos y entonces podamos también ver al frente nuestro la obra de Cristo como Salvador, como Redentor y como mediador. Entonces, cuando habla aquí cuando habla Jesús de que Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no cree
creen en mí, te voy a convencer de tu maldad, de tu pecado, de tu suciedad, para que puedas creer. Y ahí es donde entra la palabra correr el velo. Te corro el velo para que puedas creer que hay una salvación, y esa salvación se encuentra en la figura, en la persona, en el icon, como dice el griego, de Jesucristo. Jesucristo es la única salvación. Por lo tanto, tú quedas convencido de que Jesucristo es el único camino y quedas convencido también de tu propia maldad, de tu propia culpabilidad. Y esa es la idea de convencer de pecado. Entonces, aquí tienes que tomar la decisión de te arrepientes y crees, o entonces sigues viviendo la vida que llevas ya ahora bajo la condenación. Eso se refiere de pecado por cuanto no creen en mí. Lo segundo que dice es de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el Espíritu Santo viene a convencer también de justicia, y Fawcett Brown en este punto, y voy a tocar a Fawcett Brown y al comentario Mundo Hispano, y voy a tocar al comentario William Berkeley también sobre esto. Fawcett Brown dice, sin duda es la justicia personal de Cristo que el Espíritu había de llevar al corazón del pecador. Cuando el Espíritu viene, entonces, al entender que nosotros estamos llenos de pecado, y lo único que satisface para que podamos tener paz para con Dios es poder creer en Cristo, para que la justicia del justo sea cargada sobre los pecadores. A ver, en la condición de pecado no podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar por una única puerta, por aquel que dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare tiene vida eterna. Entonces viene a convencer al ser humano de justicia. Cristo no está, pero la única cosa, Cristo no está entre nosotros, pero la única cosa que puede hacer el ser humano es aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para que haya ese intercambio. Cuando aceptamos a Cristo hay intercambio, y ese intercambio satisface la justicia de Dios. Y aquí es donde entra la pregunta, pastor, ¿y entonces qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que se merece. ¿Y qué es lo que merece el pecador? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega y me revela mi pecado, revela mi maldad, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Me corresponde la muerte. Estamos entendiendo bien claro. Me corresponde la muerte. Por lo tanto, ¿cómo yo satisfago la justicia de Dios? Por mi vida, muriendo. Ahora bien, la justicia de Dios también se manifiesta en que Él envió a su Hijo en semejanza de carne y murió por la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda depositar en aquel que murió el Cordero perfecto, y entonces el Cordero perfecto pase a la humanidad su justicia. El justo por los injustos, dice Pablo. El justo por los injustos. Por lo tanto, ahora cuando yo creo en Cristo, entonces hay podamos decir, ese intercambio. Hay un intercambio. En teología se conoce como hay una imputación. La imputación es que yo le entrego a Cristo mis pecados y Él me entrega su justicia. Por lo tanto, cuando entramos a la presencia de Dios, una vez que aceptamos la justicia de Cristo y que ya no tenemos pecados porque fueron cargados en Cristo, entonces Dios nos ve como su Hijo. Por lo tanto, ya Dios no ve al pastor Alvin Carrasco, ya Dios no ve a Juan Pérez, sino que ahora Dios ve a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él viene vistiendo la ropa del Hijo, Él viene trayendo en sí la justicia del Hijo, el hombre sin mancha, sin pecado, como lo era su Hijo. Por lo tanto, allí es donde ocurre la imputación. Tu pecado fue cargado en el Señor y la justicia del Señor fue cargada en ti. Eso es lo que se llama de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El comentario Mundo Hispano sobre este versículo, estoy en el versículo 7, déjenme ver lo que dice el comentario Mundo Hispano sobre esto. No lo tenía aquí buscado,
pero lo conseguimos rapidito. Vamos a ver, aquí está. Ok. El comentario Mundo Hispano dice al respecto lo siguiente. Wow, se me pasó algo. El versículo 7 comienza con una conjunción adversativa, que es pero, estableciendo un contraste marcado con la tristeza que se notaba en los rostros de los que estaban ahí. El pronombre yo es probablemente enfático y contrasta con la emoción de tristeza que ellos sentían en ese momento. Su sentimiento de tristeza no estaba basado en la verdad. Jesús estaba por compartirles una verdad mucho más amplia que cambiaría sus emociones. Entonces más abajo dice, los discípulos pensaban que su salida sería la más grande tragedia para ellos y el reino de Dios. Las palabras de Jesús le parecían incomprensibles. La palabra de Jesús les parecían incomprensibles, sino una burla. Y hasta que él explicó el sentido que sería para su ventaja. Nótese el énfasis en la necesidad de su partida para que venga el Espíritu Santo. Más abajo dice, antes Jesús había explicado que el Espíritu Santo no había venido porque Él no había sido glorificado. Estamos eso lo dice Juan, el capítulo 7, verso 39, refiriéndose a la crucifixión. En resumen, la obra principal, atención aquí, la obra principal del Espíritu Santo se basaría en la obra redentora completada por Jesús. Por eso, su venida en plenitud estaba la realización completa y final de la obra redentora. Y por eso les convenía a los discípulos que Jesús se fuera. Les convenía a ellos que Él se fuera. El versículo 9, el versículo 10, que es el versículo en el que estamos, entramos al verso 11, que habla de los convencerá de pecado, los convencerá de justicia y los convencerá de juicio. ¿Qué significa eso de convencerlo de juicio? Y dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay una opinión que tiene un comentarista llamado Wayne Partain. Escribieron Wayne Partain y Brian Reeves escribieron un comentario y ellos hablaron acerca de este aspecto y yo los voy a leer lo que ellos dijeron. A mí me pareció muy interesante, de hecho. Dice así, convencer de juicio. Los judíos esperaban el juicio severo sobre los romanos. Eso era número 1. Y otros gentiles. Pero el Espíritu Santo les convencería en cuanto al juicio sobre Satanás y todos los aliados. ¿Qué es lo que quiere decir? Los que estaban ahí con Jesús, ellos por la Cabalá, lo que se le había enseñado, ellos creían que el Mesías vendría y quitaría de ellos el yugo romano que los estaba azotando en ese momento. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de ese tipo de juicio, estaba hablando de el juicio que el Espíritu Santo ejecutaría en una vida. Cuando lo convencería de pecado, cuando le mostraría la verdadera justicia de Dios que estaba en Cristo. Y número 3, cuando lo juzgaría, porque el Espíritu Santo viene a mostrarnos un camino, a revelarnos el camino, pero también viene a juzgarnos en sí mismo. Y es lo que dicen Wayne Partain y Brian Reeves aquí. Sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Cristo ya había demostrado su poder sobre el diablo. Según Lucas capítulo 11, versículos 20 al 22, donde dice que más si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Y Cristo aquí manifestó su poder sobre el diablo. Pero el gran triunfo, dicen Partain y Reeves, el gran triunfo sobre Satanás era en la cruz, según Efesios
2:15 y Efesios 4:8. Efesios 2:15 habla de abolir en la carne las enemistades, y Efesios 4:8 habla de la declaración que hizo Cristo allí, o que hizo Pablo allí en Efesios 4:8, cuando habla del misterio de la piedad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y también habla de esto en Hebreos 2:4, habla del triunfo de Cristo sobre las cruces. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos 2:14. Sigue diciendo Reeves, part-time in Reeves: todo pecador rescatado del reino de Satanás es trasladado al reino de Cristo, según Colosenses capítulo 1, versículo 13. Muestra entonces el triunfo de Cristo sobre Satanás. ¿Cuándo se muestra el triunfo de Cristo sobre Satanás? Cuando un hijo de Satanás que no conoce a Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, llega a su vida, le muestra a Cristo, él abraza a Cristo, recibe a Cristo como Salvador, entonces es trasladado del mundo de las tinieblas, del mundo del diablo, del reino del diablo, al reino de Cristo. Y ahí se muestra el triunfo sobre Satanás. Ahora bien, dicen ellos, los que no obedecen al evangelio, atención hermanos, cuando usted sale a predicar, hay un grupo que acepta a Cristo como Salvador, hay otro grupo que escucha, pero que no obedece al evangelio y que dice que no se va a convertir al evangelio. ¿Sabe lo que dicen estos escritores? Los que no obedecen al evangelio aceptan los que no obedecen al evangelio aceptan voluntariamente el castigo que es para Satanás. ¿Y cuál es el castigo que es para Satanás? Mateo 25:41 dice: entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego del infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, se le presenta a una vida. Atención, porque voy a evangelizar con esto. Tú no eres cristiano, te estoy presentando a Cristo como el único camino al Padre, el mediador entre Dios y los hombres, el único que puede satisfacer la ira y la justicia de Dios que viene hacia tu vida, la ira y el juicio de Dios que viene hacia tu vida. El único que puede satisfacerlo es Cristo, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Ahora, si tú lo aceptas, querido amigo, si tú aceptas a Cristo, recibirás por medio del evangelio la salvación y obtendrás la vida eterna. Si tú no lo aceptas de manera voluntaria, también estás recibiendo el castigo que era para Satanás. Por eso, todo el que no aceptó a Cristo, y eso lo dice en el libro de Apocalipsis, todo el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por no aceptar el regalo que Dios da en Cristo, automáticamente y voluntariamente aceptas el castigo que era para Satanás y sus ángeles, que es el lago de fuego, la perdición perpetua. Entonces, entendemos qué significa y de juicio por cuanto el príncipe ya fue juzgado, el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Si tú no aceptas a Cristo por medio de la predicación, que es la única vía para aceptar a Cristo, cuando se te predique el evangelio, si no aceptas a Cristo por medio de esa predicación, entonces yo te puedo leer tu carta de tarot, tu carta de horóscopo. Y esa carta dice que tu perdición será inminente y perpetua, y lo hiciste de manera voluntaria. Te presentamos el evangelio de manera voluntaria, te presentamos al Salvador, te presentamos al dador de vida, te presentamos al que viene con la justicia de Dios, te presentamos a aquel que vino y murió por nuestros pecados para que tengamos vida. Si tú lo aceptas, se te añade salvación, se te añade vida eterna. Si no lo aceptas, entonces voluntariamente aceptas el castigo de la perdición perpetua. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo viene a convencer a la humanidad, a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Que la paz del Señor sea contigo.